Días. Buenos días, Lick. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a continuar desarrollando el tema de ayer. Vamos a concluirlo este día. El contrato de factoring. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, habíamos dicho que el contenido del contrato de factoring, bueno, tiene estos 5 aspectos. El tipo de sesión a realizar, ya sea que se realice solamente la gestión de cobro o la titularidad de los créditos, es decir, se le dé la cesión de los créditos para que la sociedad factoring pueda efectuar los cobros a los clientes. Habíamos dicho que el contrato de factoring consiste en que un cliente, que es el comerciante, le cede a una sociedad de factoring su cartera de cuentas por cobrar de corto plazo. Y puede darse bajo 2 modalidades: con recurso y sin recurso. Si es con recurso, la responsabilidad por la insolvencia de los deudores la asume el cliente. Si es sin recurso, la responsabilidad por la insolvencia de los deudores la asume la empresa factoring o la sociedad factoring. Entonces, la regla general es que se le va a ceder la titularidad de la cartera de cuentas por cobrar para que éste efectúe la gestión de cobro y además las acciones legales que puedan corresponder. Esa es la regla general. Luego tenemos también la naturaleza de los servicios que debe prestar el factor. Bueno, el factor hace estudio, o la empresa factoring hace estudio individualizado de cada uno de los deudores sobre su capacidad financiera, su capacidad de pago. Le genera informes también a el cliente sobre la situación de la gestión de cobros. También puede revisar la contabilidad del cliente, que el cliente es el comerciante que lo ha contratado, para verificar la información atinente a los deudores y establecer si le conviene o no el contrato de factoring con ese cliente. Bueno, entonces, la modalidad del factoring, si es con recurso o si es sin recurso. También se puede dar el anticipo de los créditos. Decíamos que le cede la cartera de cuentas por cobrar de corto plazo a cambio de una remuneración. Y pueden pactar que al vencimiento, a medida que se vayan venciendo las facturas, le va a ir haciendo la remesa. O sea, la empresa factoring va a ir haciendo la gestión de cobro.
o pueden pactar un anticipo. Si se da el anticipo, ¿alguien iba a decir algo por ahí? No. ¿Están viendo la presentación? ¿Ven la presentación? Buenos días, licenciado, si se Sí, mira. sí, vemos. Vaya, mentira, entonces. Vaya, entonces decíamos que si se da el anticipo de los créditos, implica que la empresa factoring le va a entregar el monto anticipado antes de que se realice el cobro o antes del vencimiento de las facturas o de las deudas, le va a entregar el monto total de esa cartera de créditos de corto plazo. Entonces, ahí le va a cobrar un interés y el interés va a ir en relación a los montos anticipados, además de la remuneración que le cobra por la gestión de cobro o por el contrato en sí. Luego tenemos también los derechos y obligaciones de las partes. Bueno, este es el contenido que debe de tener un contrato de factoring. Ese es el contenido al que deben adecuarse las partes. También decíamos ayer que existe, que en nuestra legislación se permite la cesión de créditos futuros. Es decir, que el cliente tiene una cartera de créditos como consecuencia de la realización de operaciones mercantiles. Pero estos deudores son clientes habituales del cliente, valga la redundancia. Entonces, resulta que puede suceder que pacten no solamente la cesión de la cartera de los créditos que están por vencerse, sino de los futuros créditos, como consecuencia de las operaciones mercantiles con esos mismos deudores. Normalmente el cliente le da crédito a estos deudores, que son clientes de él, vale la redundancia, el empresario les da crédito a 60, 90, 120 días. Y así trabajan. Entonces ahí también se le puede ceder a la empresa de factoring los créditos futuros que se vayan generando. Es decir, que aquí lo importante es que exista la previsibilidad de que efectivamente se van a dar esos créditos. Si hay un cliente frecuente y que yo le vendo al crédito, seguramente cada vez que me compra yo le voy a dar crédito 60, 90 días, va a depender de cómo es el cliente. Habíamos visto eso, luego estábamos viendo lo que es los derechos del factor. Habíamos hablado de los derechos del factor. Decíamos que uno de los derechos que tiene la empresa factoring o la sociedad factoring es la aprobación de las operaciones. Es decir, que cuando el cliente, o sea, el empresario, acude a la empresa factoring y le ofrece su cartera de cuentas por cobrar de corto plazo, bueno, la empresa tiene la facultad de aprobar o no la realización de ese contrato y le puede presentar también una oferta bajo qué condiciones se va a celebrar ese contrato. Básicamente por eso se llama que este contrato es un contrato de adhesión, porque las condiciones las establece la empresa factoring. Puede hacer un estudio individualizado de cada uno de los deudores del empresario para establecer los límites de crédito a cada deudor.
Entonces, ese es un derecho que tiene la sociedad factoring, la aprobación de las operaciones. Tiene también derecho a revisar la contabilidad del cliente, es decir, quiere verificar los registros contables, la documentación que ampara esa cartera de créditos de cuentas por cobrar de corto plazo. Quiere verificar si esos créditos que se le pretenden ceder están relacionados con la actividad empresarial del comerciante. ¿Qué tipo de riesgo tienen? Quiere verificar la facturación. Todos esos aspectos quiere ver en la contabilidad. La parte fiscal, ¿verdad? Quiere verificar. Otro derecho que tiene es, bueno, la retribución, que la podemos dividir en dos partes, decíamos ayer. La tarifa de factoraje, que básicamente es el cobro del servicio de gestionar las cuentas por cobrar. Y se establece con base al porcentaje de factura o de monto de los créditos que se le ha cedido, de las cuentas por cobrar. Ahí establece cuánto va a ser el cobro por la gestión de esos créditos. Luego tenemos el interés por el anticipo de fondos, ¿no? Es otro cobro distinto. Es decir, que, bueno, mire, fíjese que yo le dice el empresario, necesito liquidez, tengo que invertir este dinero, el dinero de mis cuentas por cobrar, en mercaderías. Así que necesito que me dé el anticipo de esta cartera de créditos de cuentas por cobrar que le estoy cediendo. Entonces, ahí van a pactar un interés, ¿verdad? Que le va a cobrar y va a ser en relación o en función de la cuantía y características de los créditos que le está adelantando. Esos son los derechos del factor. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones del factor. Cuando hablo del factor, no estamos hablando de la figura del artículo 365 al 372 del Código de Comercio, que ahí pues les decía el día de ayer que esa figura no se adecúa al contrato de factoring. Por eso decimos que lo denominamos contrato de factoring, más bien que de factoraje, porque en realidad el factor es un auxiliar del comerciante, es un empleado del comerciante. Y la empresa factoring es independiente y únicamente se dedica a la gestión de las cuentas por cobrar. En cambio, el factor pues administra el negocio. Tiene más, ¿cómo se llama? Facultades y actúa por cuenta y riesgo del comerciante. La empresa factoring actúa por cuenta y riesgo propio. Vaya, ¿cuáles son las obligaciones del factor? O sea, de la sociedad factor. ¿Cuáles son las obligaciones? Abonará al cliente todos los créditos cedidos. Es decir, le está entregando la cartera de cuentas por cobrar. Está haciendo de esa sesión para que haga la gestión de de los cobros. Entonces, estos deudores tienen facturas por pagar de 60, 90, 120 días y estas facturas se van venciendo conforme a la fecha que ha quedado planteada en la misma factura. Entonces, la gestión del cobro la va a realizar el factor respetando esas fechas.
y a medida que vaya cobrando esas cuentas por cobrar, valga la redundancia, a medida que vaya gestionando esos créditos o vaya recuperando esa cartera de crédito, le va a ir abonando al comerciante. Si es que no le dio anticipo. Y para eso lleva los controles, lleva su propia contabilidad y lleva un registro de esas cuentas por cobrar por cada uno de los clientes, en donde va dándole seguimiento al saldo de cada una de esas cuentas. Otra obligación es que, si así lo han pactado, debe asumir el riesgo de insolvencia de los créditos cuando así se ha pactado, es decir, no solamente le cedió las cuentas por cobrar, sino que además, aquí estamos hablando de un factoring sin recursos, sino que además la obligación o asumir el riesgo por la insolvencia de pago de esos proveedores. Obviamente que esto tiene que estar pactado en el contrato y acá pues implica también que le está cediendo todas las facultades para que ejerza las acciones legales respectivas en caso de que no quiera pagar deudor. Ahí, en este caso, el cliente se desvincula completamente, porque como es la empresa factoring la que está asumiendo el riesgo por la insolvencia de los deudores, y en ese caso es un factor el que va a asumir las consecuencias del no pago de esa factura. Eso es bien importante. A solicitud del cliente anticipará el porcentaje contractual pactado sobre los créditos cedidos. Esto en el caso de que se haya dado el anticipo, pero como esto es un negocio, estamos hablando de un contrato de colaboración empresarial. Estamos hablando de un contrato privado en donde hay dos empresarios, el cliente, que es un comerciante, y la sociedad factoring, que también es un comerciante, pero cuyo giro de actividad principal es precisamente la actividad del factoring. Entonces, si en el contrato se pactó que le iba a dar el anticipo del monto de los créditos antes del vencimiento de las facturas, bueno, ahí se tendrá que establecer cuánto le va a costar al cliente ese anticipo. Es decir, que no le va a devolver el 100% de la cartera, le va a devolver el monto recuperado menos la remuneración y menos el porcentaje de interés que hayan pactado. En general, asume la llevanza de la contabilidad de todos los créditos cedidos, debiendo remitir información de la misma al cliente en los plazos acordados. También deberá poner en conocimiento del cliente su intención de acudir a la vía judicial contra cualquier deudor moroso. Entonces, cuando hablamos de gestión de crédito, les decía yo que va a llevar un detalle pormenorizado de cada una de las cuentas de los deudores, cuentas por cobrar de los deudores, y va a llevar una contabilidad separada de esas cuentas por cobrar y le va a remitir los informes respectivos al cliente sobre la gestión de cobro. Ese es una de las obligaciones principales que tiene el factor, o sea, la sociedad factoring. Bueno, no sé si tienen consultas. Bueno, si no, continuamos.
están? Obligaciones del factor. ¿Cuáles son los derechos del cliente? Va, en primer lugar, ¿quién es el cliente? Habíamos dicho que el cliente es el comerciante que cede a la sociedad factoring su cartera de créditos o cuentas por cobrar de corto plazo. Entonces, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, tiene derecho a que el factor le remese los valores que vaya recuperando. Tiene derecho también a los informes respectivos. A los informes respectivos. Entonces, el factor realiza la gestión de cobro. Obviamente que no le va a devolver el 100%, no le va a devolver el 100%, sino que le va a cobrar la remuneración. Y si acaso le ha dado el anticipo de la totalidad de los créditos, no le va a devolver nada porque le dio un anticipo y le va a cobrar un porcentaje, un porcentaje. Entonces, del valor que le está devolviendo, del anticipo que le entregue, ahí le va a deducir el monto de la remuneración, que es un porcentaje sobre la cartera de crédito, más el monto, el interés por el anticipo en relación a las cantidades que le esté anticipando. Entonces, tiene derecho a, pues, que se le preste el servicio por parte de la empresa factoring, los servicios que le ha ofrecido, que están establecidos en el contrato, a que se le entregue la remesa respectiva o el anticipo, si se dio anticipo, y todos los servicios que implica los servicios de análisis financiero, que implica los estudios por cada uno de los proveedores individualizados, por cada uno de los deudores, perdón, sobre su capacidad de crédito. A todo eso tiene derecho el cliente, o sea, el comerciante. ¿Cuáles son las obligaciones del cliente? Hablamos de derechos y hablamos de obligaciones, ¿no? Como decimos, estos son los dos sujetos principales. El cliente, que es el comerciante que contrata a la empresa de factoring, y la sociedad factoring. Los deudores son sujetos que, bueno, ven modificado su cliente, perdón, su acreedor. Es decir, en términos legales, ese es el cambio que van a sufrir. Es decir, que quien les va a efectuar el cobro de las deudas ya no será el cliente, sino que será la empresa factoring. Hay un cambio de acreedor y ya no se van a relacionar con el cliente, sino que con la empresa factoring. Vaya, ¿cuáles son las obligaciones? La primera, transmitir todos los créditos con sus derechos accesorios, respetando los principios de exclusividad y globalidad, entregando todos los documentos correspondientes. Eso es lo primero. Implica el principio de exclusividad, implica que únicamente aquí hay un vínculo o una relación entre la empresa factoring y el cliente, una relación de exclusividad. O sea, va a entregarle toda su cartera de cuentas por cobrar únicamente a esta empresa factoring. Globalidad le va a entregar la totalidad de los créditos. La totalidad de los créditos. Entonces, aquí hay en el principio de exclusividad hay una relación de confianza.
una relación de confianza entre lo que es la sociedad factoring y lo que es el cliente. La segunda obligación que tiene el cliente: garantizar bajo su responsabilidad la legitimación y exigibilidad de los créditos cedidos, de lo que se deduce también que no responderá de la solvencia del deudor a falta de pacto expreso. Vaya, aquí estamos hablando de que el cliente debe de garantizarle a la empresa factoring la existencia de los créditos, que realmente sus créditos existen o que en virtud de la relación contractual que tiene con esos deudores, son, para el cliente son clientes, valga la redundancia, clientes habituales con los que realizan normalmente operaciones mercantiles. Entonces implica que también normalmente le da créditos de 90 días a esta empresa. Entonces le puede ceder también los créditos futuros. Ahora bien, si es un factoring sin recurso, el cliente no responde de la solvencia o insolvencia del deudor. Ahora, si es con recurso, entonces la empresa factoring no va a responder, sino que va a ser el cliente. Y en caso que un deudor no pague, la empresa factoring se va a entender con el cliente. O sea, el cliente va a tener que ejercer las acciones legales respectivas si es con recurso. Entonces, acá es importante que la empresa factoring debe de respetar también los plazos de los créditos. Para eso, el cliente deberá entregar toda la documentación que ampara esos créditos. Si tiene mutuos, se le va a entregar. Si tiene hipoteca, si tiene prenda, si tiene fianza, todas esas garantías deben ser entregadas por el cliente a la sociedad factoring. Y además de eso, una vez que el contrato ya se encuentre vigente, si algún deudor del cliente le efectúa pagos, a pesar de haberse notificado, está en la obligación el cliente de devolverle, entregarle esos pagos a la sociedad factoring. Entonces, esas son las obligaciones que debe de cumplir el cliente. Es decir, imagínense que le cede una cartera de cuentas por cobrar y alguno de esas cuentas por cobrar, algún deudor, en realidad ha existido un incumplimiento del cliente y por tanto no ha sido posible recuperar ese crédito. Entonces ahí, o ya pagó imagínense que ya pagó también el deudor. En esos casos, estamos hablando de un crédito que no es ni exigible ni legítimo, porque probablemente el cliente no lleva un control en su contabilidad, lleva un desorden y le cedió la cartera de créditos y algunos de estas cuentas por cobrar ya habían sido canceladas. Pues su obligación es entregarle toda la información que ampara esos créditos y mostrarle su contabilidad para que el factor pueda hacer los estudios y análisis respectivos. Otra obligación del cliente, y esta obligación está establecida en nuestro Código Civil, decíamos que esta figura se adecua más a la cesión
de derechos de crédito establecida en el Código Civil, y ahí se establece la facultad de notificación a los deudores de la cesión. Es decir, si yo voy a ceder mi cartera de cuentas por cobrar a una empresa, va a haber un cambio de acreedor. Es decir, que el deudor ya no se va a entender con su acreedor inicial, sino que con otro acreedor. Por tanto, la ley exige que se le debe de notificar. Debe existir una notificación al deudor. Y esta notificación debe ser aceptada por el deudor. Decíamos también que otra obligación que tiene la empresa, que tiene el cliente, entregar toda la información, toda la documentación, mostrar su contabilidad, toda aquella documentación que acredita la generación de esas cuentas por cobrar, de esos créditos que se le han cedido. Entonces, debe de entregar toda la información que sea necesaria para que el factor pueda ejercer su labor. Y en relación con el anticipo, resulta que en estos casos, en el contrato de factoring se puede establecer una cláusula relativa a un fondo de garantía cuando se le ha dado el anticipo. ¿Qué significa este fondo de garantía? Que la empresa factoring puede efectuar retenciones con cargo a los anticipos. Es decir, cada vez que entrega un anticipo, puede hacer, porque si estamos hablando de un contrato de factoring que no tiene una vigencia definida, puede ser un año o varios años, o puede ser de plazo indefinido, entonces, y puede también haberle cedido créditos futuros, le entregó un anticipo de una cartera de créditos a determinada fecha. Luego se generan nuevos cuentas por cobrar y le da nuevamente otro anticipo. Entonces, en esos casos puede establecerse en el contrato un fondo de garantía, que esto es retenciones, un porcentaje de retenciones que va a realizar la empresa factoring con el objetivo de garantizar pago, una especie de fianza. Y mientras el contrato esté vigente, esa garantía, esa retención que va a constituir una garantía de pago, va a estar ahí acumulada. En caso de que exista un incumplimiento, se hace efectiva esa garantía. Y si finaliza el contrato, se le devuelve ese fondo de garantía al cliente. ¿Cómo se pacta este fondo de garantía? Bueno, se establece un límite, así como se hacen las reservas de las sociedades. Se establece un límite, se va a retener X cantidad hasta un límite definido. El porcentaje debe estar determinado, el techo de los anticipos. Y básicamente se trata en realidad de una comisión por anticipo. Eso es básicamente una comisión por anticipo. Entonces, también esta obligación se genera sobre todo cuando hay anticipo de fondo. En esos casos se genera esta obligación. Entonces, si tienen consultas, bueno, vamos a continuar entonces.
Licenciado, Sí, buenos días. buenos días. Y un ejemplo de factoring en la vida real podría ser como en el caso de una institución que ha brindado algún tipo de crédito, ya sea de crédito personal o ya sea por algún electrodoméstico y que la persona no ha pagado y después le están cobrando por, bueno, ya la persona no ha pagado por determinado tiempo y la deuda ha incrementado, entonces ya no le está cobrando la empresa directamente, sino que es otra empresa de cobros. Podría ser Vaya, así. vaya. El caso que usted está planteando es cuando se da la cesión de créditos eh, a una empresa que se dedica a ese tipo de servicios, cuando ya los proveedores no quieren pagar. Creo que aquí en El Salvador está una empresa, no recuerdo el nombre, pero es del exministro de Hacienda. Entonces, ellos lo que hacen es efectuar las gestiones de cobro eh, con aquellas cuentas complicadas. Ese es el caso que usted me está planteando, pero en el caso del factoring, es que fíjese que se da en la vida real y bastante. Vaya, usted tiene, por ejemplo, una casa comercial. Usted vende electrodomésticos. El problema que tienen los comerciantes es la falta de liquidez, ¿verdad? O sea, usted invierte X cantidad de dinero en la compra de los inventarios para la venta y se queda sin dinero. Entonces, ahí tiene usted los electrodomésticos para la venta, pero usted tiene que pagar impuestos mensuales, usted tiene que pagar salarios, usted tiene que pagar el alquiler, pero usted necesita también invertir en mercadería, mover los inventarios. Ahí es donde entra la figura de factoring. Entonces viene usted y dice, bueno, yo tengo créditos que no han vencido aún. Estos créditos no han vencido y son con clientes suyos habituales. Usted le da créditos 60 días, 30 días, 90 días, 120 días le da de crédito a usted. O sea, no le pagan inmediatamente. Alguien le dice, vaya, vendeme X cantidad de productos, pero mira, en este momento, porque todos tienen el mismo problema de liquidez, ¿verdad? En este momento no te voy a pagar. Entonces usted depende del tipo de cliente que tenga. Te voy a dar crédito por 90 días. Así trabajan los comerciantes, al crédito se van. Entonces, ¿qué sucede? Que usted no tiene liquidez en el corto plazo. Entonces viene, contacta a la empresa factoring y le dice, mire, yo tengo, porque estamos hablando de cartera de cuentas por cobrar de corto plazo. Entonces le dice, mire, yo tengo una cartera de cuentas por cobrar que de $30,000. Estos créditos no se han vencido aún. Unos son de 60, 90, otros ya están a punto de vencerse. Pero yo necesito el dinero. Por eso se da el factoring, ¿cómo se llama? Sin recursos. O el anticipo. Viene entonces la empresa factoring, le dice, vaya, está bien. Le entrega toda la información atinente a la contabilidad, las facturas, toda la información que respalda los créditos. Y entonces le hace la gestión de cobro. Porque hay otra situación, que usted, si bien es cierto, da al crédito 60, 90, 120 días, 30 días, pero para eso tiene que destinar un grupo de personas, una persona o varias personas, un equipo que le vayan dando seguimiento a las cuentas por cobrar.
Y eso para usted puede ser demasiado caro. Es decir, puchica, aquí tengo que contratar no solo el contador, sino que una, dos o tres personas que me vayan dando, le den seguimiento a esos cobros, a esas cuentas por cobrar. Entonces, yo no tengo esa capacidad. Y esos servicios se los ofrece la empresa Factoring. Y bueno, y le dice, mire, fíjese que mi cartera de cuentas por cobrar es de $30,000 y yo necesito efectivo, tengo que pagar salarios, etcétera, etcétera. Entonces viene el negocio con la empresa Factoring y la empresa Factoring me da el anticipo de esos fondos. Me cobra una remuneración por la gestión y además yo le pago un interés por el monto que me da en anticipo. Entonces yo firmo un contrato de factoring o puede ser que no necesite yo el anticipo, que lo único que necesite es que haga la gestión de cobro, que la haga expedita y que me vaya regresando al vencimiento o antes del vencimiento. Entonces esa es la utilidad práctica de esta figura. Que también el banco ofrece el descuento. El descuento es un servicio que ofrecen los bancos que usted, bueno, pero es bien individualizado. Usted tiene una letra de cambio o tiene un mutuo y no se le ha vencido ya todavía, pero usted necesita el efectivo. Entonces va donde el banco y el banco le dice, vaya, está bien, le cobra la comisión, el porcentaje. Si es de 30,000 el crédito, le va a devolver, ¿qué? 20,000. Y el banco se va a encargar de la gestión de cobro de ese deudor. Eso va a ser el banco. Pero el banco bajo ninguna circunstancia va a asumir el riesgo de la insolvencia de ese deudor. En cambio, la compañía factoring sí asume el riesgo de la insolvencia de esos deudores. Entonces, usted se libera de la gestión de cobro, se libera de ese problema de que paga o no paga, y además le van a estar remesando, le van a hacer más expedita el cobro de esa cartera de cuentas por cobrar. O, más aún, le pueden ir anticipando fondos, porque la ventaja que tiene también esta figura es que usted también puede ceder crédito futuro. Si usted tiene ya una cartera de sus clientes con los que trabaja habitualmente y a todos les da crédito 90, 60, 120 días, ¿no? Entonces, normalmente usted opera de esa forma. Entonces, esa es la ventaja de esta figura de factor. Y es muy común, muy común. Se da bastante en el comercio. Por eso se llama un contrato de colaboración empresarial. Ahora, lo que usted me decía es el caso cuando ya se le vencieron las cuentas por cobrar, ¿verdad? Ya son clientes que verdaderamente está complicado hacerles el cobro. Entonces usted le va a ceder a una empresa especializada en recuperar eso, le va a endosar los títulos valores, las letras de cambio, y esta empresa le va a cobrar un porcentaje, ¿verdad? Ya no le va a devolver el 100%, sino que el porcentaje que corresponde. Pero es un bien diferente en el caso de la figura del factor, porque ahí no se han vencido todavía los créditos. Y son créditos generados por la actividad empresarial. No sé si me entendió o me Sí, entendieron. licenciado. Vaya, Yo perfecto. entendí. Muchas gracias. Vaya, entonces vamos a continuar. Acá les decía yo que esta figura de factoring es un contrato atípico, no se encuentra regulado en el Código de Comercio como tal, pero en el Código Civil encontramos la figura de la cesión
de derechos de crédito. Y pues ahí por el artículo, bueno, de 1692 en adelante, se establece los requisitos que cuando usted cede un crédito, que es lo que estábamos hablando del caso de la consulta que inicialmente me hizo, que cuando ya se venció el crédito, usted cede, hay un cambio de deudor, etcétera. Vamos a ver el código. Creo que, veamos, lo voy a buscar porque no lo tenía listo. El Código Civil. Vamos a ver aquí el Código Civil. Es el artículo 1692. Vamos a ver, 1692. Y 1693, que ya lo habíamos leído ayer. Miren, es el título 25 de la sesión de Derecho y de los créditos personales. Nos dice el 1692 del Código Civil. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. El cesionario en este caso es el cliente. Es el cliente. El cliente debe de notificarle a sus deudores que ha cedido su crédito a la compañía factoring, a la sociedad factoring. Luego nos dice el artículo 1693, la notificación debe hacerse con exhibición del título, si lo hubiere, y de la nota o instrumento de traspaso prescritos en el artículo 672. No habiendo título, bastará la exhibición del instrumento de traspaso. Es decir, que usted le va a notificar a su deudor que ha cedido el crédito, que ya no se va a entender con él, y le va a mostrar el documento por medio del cual se da esa sesión. Ya habíamos leído también ayer el artículo 672, ¿verdad? Que nos dice que la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario, con una nota que contenga la fecha de esta, el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente o la de su mandatario o representante legal. La nota de que se habla en el inciso precedente puede reemplazarse por un instrumento separado en que se haga constar la cesión. Si no hubiera título, la tradición del derecho se opera por el otorgamiento de un instrumento en que se consigne el contrato de cesión. Es decir, que lo que nos está exigiendo la ley es que si hay una cesión de un crédito, hay que notificarle al deudor. Hay que notificarle, permítanme, voy a... Tengo que... Se me está descargando la computadora, hoy sí. Vaya, entonces, yo tengo que informarle a mi deudor, permítanme, la existencia de esa sesión. Es decir, para que éste esté enterado de que ya no seré yo el que le va a cobrar, sino que va a ser la empresa factoring. Y en el contrato de factoring se establece esa obligación de notificarle al deudor sobre la cesión de su crédito o de su deuda. Vaya, entonces vemos aquí
que la notificación tiene un doble ámbito. El cliente se obliga convencionalmente a notificar por carta a sus deudores habituales que ha cedido con carácter global su crédito a una sociedad de factoring, tal como lo establece el Código Civil en los artículos 1692, 1693 y 672, y en las facturas representativas de los créditos cedidos se obliga al cliente a incluir una cláusula indicando que la cesión se ha producido. La cláusula de cesión. Como estamos hablando de créditos de corto plazo, estamos hablando de una cartera de créditos de cuentas por cobrar que de 30, 60, 120 días. Entonces, en la misma factura se le va a colocar la cláusula de cesión, es decir, se va a establecer ahí que se ha cedido ese crédito. Acuérdense que en las facturas pues se emiten, estamos hablando de créditos fiscales acá, ¿verdad? Comprobantes de créditos fiscales. Y bueno, se le entrega, el original le queda al cliente y le entrega la copia al proveedor, ¿cómo se llama? A la persona que le está entregando los bienes. Pero en todo caso, lo más recomendable es que lo haga por escrito, que informe por escrito, que les notifique por escrito que se ha cedido y que se haga referencia en el escrito al contrato de factoring que se ha celebrado. Aquí se pueden dar otras situaciones, porque cuando hablamos de acreedor, deudor, hablamos de derechos y obligaciones de ambas partes. Pues aquí puede suceder que el acreedor no haya cumplido o haya dado incumplimiento. Aquí puede haber un contrato de compraventa y como consecuencia de ese incumplimiento se pudo haber rescindido el contrato. Entonces, todas esas situaciones pueden en determinado momento complicar un crédito específico. Ahora bien, también puede suceder que al momento que se cedió el crédito, al momento que se dio la cesión del crédito, resulta que no había ningún tipo de problema, pero el deudor no pagó. Entonces, si en el contrato se estableció, que es lo que generalmente sucede, que la compañía factoring va a responder por la insolvencia del deudor, entonces estamos hablando de que esta sociedad, esta empresa factoring, está legitimada para presentar la demanda en contra de ese deudor. ¿Y cómo va a acreditarse ante el tribunal que tiene legitimación? Bueno, va a tener que mostrar el contrato de factoring. El contrato de factoring. De esa manera va a demostrar el juez que tiene legitimación para presentar esa demanda. Y toda la documentación que acredita la cesión de su crédito. De tal manera que demuestre que actúa bajo una cesión de créditos y que es el nuevo titular. Tiene que mostrar toda la documentación que acredite la titularidad de, de la empresa factoring para ejercer esos derechos por su nombre y cuenta propia. Ahora bien, el deudor, como en toda demanda, hay excepciones.
Las excepciones, como ustedes muy bien lo sabrán, son los mecanismos establecidos en la ley para oponerse a las pretensiones de la demanda. Son los mecanismos de defensa que tiene el demandado o el mismo demandante para oponerse a las pretensiones de la contraparte. Hay distintos tipos de sanciones que se pueden oponer, como la prescripción, la compensación, y salvo que se trate de exenciones procesales, cuando estamos hablando de que las partes, el contrato tiene una cláusula de arbitraje. Entonces, si se presenta la demanda ante un juez de lo civil y mercantil, la excepción que puede alegar el deudor es que existe la cláusula de arbitraje y por tanto no es competente el juez para conocerlo. Obviamente que si el juez verifica en el contrato que efectivamente hay una cláusula de arbitraje, se va a declarar incompetente de conocerla. También se puede oponer excepciones relativas a la prescripción, es decir, que la acción legal, y hablamos de prescripción extintiva, la acción legal para reclamar la deuda ya prescribió. La prescripción debe ser alegada por la parte interesada. O puede oponer la excepción de compensación, es decir, que sí es cierto, yo soy deudor de esta empresa, de este acreedor, pero además este acreedor me debe a mí también dinero. Entonces vamos a compensar. Entonces, aquí podemos hablar también de una gama de excepciones que se pueden presentar. Se puede alegar la nulidad del contrato de factoring, que no se le notificó al deudor, etcétera. Todas esas excepciones que son comunes cuando se presenta una demanda pueden ser alegadas también por el deudor. Vaya, ¿qué sucede en el caso de las excepciones personales? Que estas se derivan de la relación entre cedente y deudor. Es decir, entre el cliente que está cediendo el crédito a la compañía factoring y el deudor. Aquí se pueden dar incumplimientos que es entre el acreedor original y el deudor, los cuales pueden ser alegados por el deudor. La cesión consentida por el deudor, en cuyo caso no resulta oponible. Nuestra ley, nuestro Código Civil, nos dice que en caso de cesión hay que notificarle al deudor y hay que enseñarle la documentación por medio de la cual se dio la cesión. Se puede hacer mediante una nota o mostrándole el documento. Puede suceder que, a pesar de la notificación, el deudor no consintió la cesión. Acá, bueno, se pueden compensar los créditos anteriores a la cesión y no los posteriores a la cesión. Cesión no conocida por el deudor. Aquí sí es más grave porque aquí no se le notificó al deudor. Entonces aquí permite oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que se dé la notificación. Entonces aquí se pueden dar estas situaciones que son problemas propios entre el deudor, entre el acreedor original, o sea, el cliente y el deudor, de los cuales la compañía factoring no tenía conocimiento. Y entonces en esos casos puede el deudor oponer esas excepciones y tendría que responder
el deudor, el acreedor, el cliente, y no la compañía factoring. Entonces, hablamos que, pues, aquí se está ejercitando lo que es el derecho de defensa. El derecho de defensa tanto del deudor, que puede oponer todas las excepciones como mecanismos de defensa. Puede suceder que el acreedor original, o sea, el cliente, incumplió sus obligaciones respecto del deudor y por ese motivo no es posible el cobro del crédito. Luego, en el convenio de Ottawa, que les dije, el convenio de Ottawa celebrado en Canadá sobre el contrato de factoring, que no lo vamos a ver, solamente a manera de referencia. Este convenio prevé en su artículo 9.1, o sea, artículo 9, inciso primero, la oposición por el deudor de todos los medios de defensa que derivan del contrato y que habría podido invocar si esa acción no hubiese sido ejecutada por el proveedor. Entonces, aquí cuando se da la cesión de un crédito, básicamente se está cambiando la titularidad del acreedor. Entonces, la empresa factoring es la que puede ejercer todas las acciones legales respectivas. Y el deudor puede oponer todas las excepciones legales establecidas en la ley. Pero si existió algún incumplimiento por parte del cliente, o sea, acreedor original, este será el que va a responder. De lo contrario, es la compañía factoring la que va a ejercer la acción legal respectiva de cobro de esa deuda y va a presentar toda la documentación que acredite la titularidad de ese crédito para ejercer esa acción legal. Eso, y para eso tiene que mostrarle al juez los contratos respectivos. Entonces, de eso estamos hablando. Aquí va a depender del tipo de factoring. Si es factoring con recurso y sin recurso. Porque cuando es con recurso, entonces ahí quien responde de la insolvencia de los deudores es el cliente. Cuando es factoring con recurso, quien responde de la insolvencia de los deudores es el cliente. Ahí la compañía factoring, si el deudor se declara insolvente, se va a entender con el cliente y el cliente va a tener que ejercer las acciones legales. Pero si hablamos de factoring sin recurso, en ese caso la compañía factoring asume la responsabilidad de la insolvencia del deudor y entonces el cliente se desvincula y la compañía factoring tiene que ver, tiene que demandar y ejercer las acciones legales respectivas. Pero cuando es factoring con recursos, básicamente estamos hablando de un factoring que se limita únicamente a la gestión de cobro de esas deudas y a remesarle a medida que se van ejecutando los cobros a la empresa factoring. Ahora bien, la extinción del contrato. Bueno, aquí vamos a aplicar las reglas establecidas en el derecho común para la expiración de cualquier contrato. Se puede dar por el vencimiento del plazo, por el incumplimiento de una de las partes, se puede rescindir el contrato, puede prorrogarse el contrato, etcétera. Puede establecerse una duración indefinida o puede establecerse un plazo fijo, puede existir una
denuncia unilateral del contrato, si el contrato es indefinido, unilateralmente cualquiera de las partes puede denunciarlo, puede tener un plazo definido. Entonces, va a depender de las circunstancias de cada contrato, porque aquí estaríamos hablando de que cuando se establece un contrato siempre hay una cláusula de rescisión, ¿verdad? Es decir, que en caso de incumplimiento de una de las partes de cualquier cláusula o de sus obligaciones, se podrá rescindir el contrato. Eso implica necesariamente el pago de daños y perjuicios, indemnización por daños y perjuicios. También se puede dar la resolución del contrato por la quiebra o suspensión de pago del cliente o la interrupción de su actividad empresarial. Bueno, todos esos casos se pueden dar en este tipo de contrato de factoring. Pero aquí, bueno, aquí no sé, quiero ver, veamos. Ajá. Vaya, eso es lo relativo al contrato de factoring. No sé si tienen consultas, comentarios o preguntas sobre la figura que hemos estado platicando, ¿verdad? El factoring, que en la clase anterior y esta clase. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar a otro contrato, el de concesión. Fíjense que este contrato de concesión empresarial, porque cuando ustedes han llevado derecho administrativo, se habla de la concesión del Estado. El Estado puede concesionar ciertos servicios a un particular para que este particular los preste, son servicios públicos por un plazo determinado. Es una autorización que concede al Estado. Pero en el ámbito empresarial también se puede dar un contrato de concesión. Obviamente que en el caso del Estado no existe la igualdad entre los dos contratantes, entre el contratante, entre el concesionario y el concedente, entre el Estado y el particular. Estos contratos tienen ciertas cláusulas especiales, los contratos de concesión, que hacen responder al administrado. Y el Estado en cualquier momento puede quitarle esa concesión. Ahora bien, cuando hablamos de concesión empresarial, estamos hablando de un contrato que se celebra entre dos particulares. Y básicamente se trata de una autorización que da una persona a otra para la explotación de una marca o de ciertos productos. Ah, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué implica eso? Bueno, puede suceder que un comerciante en el extranjero quiera ampliar su territorio, o sea, quiera ampliar la venta de sus productos en nuevos mercados y para esos efectos decide contratar con otro empresario, digamos, quiere expandirse en El Salvador, expandir sus productos en El Salvador y entonces para esos efectos contrata a un empresario de El Salvador que ya tiene su estructura, ya tiene un establecimiento y entonces viene y le dice, mira, fíjate que yo quiero que mis productos, mi marca, se venda en El Salvador. Pero yo no quiero invertir en infraestructura ni nada. Entonces, el empresario salvadoreño ya tiene un establecimiento, ya tiene empleados, tiene una estructura que por esta estructura
puede perfectamente vender los productos que produce el empresario extranjero. Aquí se puede dar básicamente un privilegio, un monopolio, pero no monopolio en el sentido establecido en la ley, en la Constitución, como una prohibición, sino que puede ser que el empresario extranjero únicamente decide contratar con este comerciante salvadoreño la venta de sus productos, expandirse en El Salvador. Vaya, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, usted quiere comprar un vehículo marca Toyota. ¿Quiénes son los que distribuyen aquí en El Salvador esa marca? Entiendo que es Grupo Q. Entiendo yo que es Grupo Q. Entonces, si usted quiere comprar un vehículo Toyota nuevo aquí en El Salvador, únicamente esa empresa lo distribuye. Ese es un monopolio, digamos, generado como consecuencia de, el contrato de concesión empresarial. Entonces, quiere decir que solo esa empresa en El Salvador, solo ese concesionario puede vender mis productos. De esta manera yo me estoy expandiendo en el territorio de El Salvador sin necesidad de que yo pueda, digamos, invertir en ese país. Ahí tenemos un concepto, contrato por el cual una parte llamada cedente, dueña de los productos, se obliga a otorgar a otra llamada concesionario la explotación de un producto o marca o servicio, porque esto puede implicar también un servicio. La regla general es que son bienes en el contrato de concesión, pero puede también concesionarse un servicio. Pero además de eso puede, la entrega de bienes, de productos, puede generar un servicio. Por ejemplo, el servicio de mantenimiento, los celulares, las empresas que venden celulares. Se puede dar un contrato de concesión, pero el contrato de concesión implica también el servicio de reparación de esos equipos. Entonces, obligándose esta a realizar tal actividad por su propia cuenta y riesgo en el tiempo establecido y bajo el control de que. Es decir, que el concesionario, que es el empresario nacional, realiza la actividad por su propia cuenta y riesgo, o sea, la venta de los productos en el territorio nacional. Y el concedente o el cedente ejerce cierto tipo de control sobre qué, es decir, va a verificar si se están cumpliendo con los estándares establecidos, estándares de distribución establecidos en el contrato. Entonces, las características de este contrato es consensual, es bilateral, conmutativo, las prestaciones son equivalentes entre ambos, de trato sucesivo, o sea, hay un contrato por un periodo de tiempo determinado en donde el, el empresario extranjero le está proveyendo de los productos al empresario nacional para que éste los venda. Obviamente que aquí no estamos hablando de un contrato en consignación, no, porque le está vendiendo los productos a un precio más bajo, o sea, los importa como propios y luego los está vendiendo en el territorio nacional. Pero como les decía, en el caso de estas empresas, por ejemplo, de vehículos, son depósitos de aduana, entran bajo el régimen de depósito. Es decir, que por un año están ahí en exhibición. Y cada vez que se va efectuando la venta, se liquida el régimen. El régimen suspensivo de impuestos no se pagan los impuestos. Entonces, cuando se efectúa la venta, se hace la liquidación del régimen y se hace la declaración de importación definitiva. Y se liquida el régimen suspensivo. Así operan estas empresas. Entonces, puede hacer caso también que por ser un concesionario, pues pueda pactarse que al final de determinado periodo le devuelva
los vehículos al concedente. Puede pactarse eso también. O puede, o no, va a depender. Intuito personal, o sea, existe una relación entre lo que es el empresario extranjero y el nacional, entre el concedente y el concesionario. Es oneroso porque el objetivo es obtener una utilidad. Es atípico porque no lo tenemos regulado en el Código de Comercio. Hay obligaciones del concedente. El concedente, como decimos, es el empresario que me sale y no me quita, pero que no lo puedo quitar. Se quitó. Entonces, hay obligaciones del concedente, otorgar. Es el empresario dueño de los productos o servicios que ha contratado con un empresario nacional para que éste los pueda distribuir en el territorio nacional, para que se pueda expandir. El objetivo es expandirse. Y aquí no hay una diferencia entre lo que es el monopolio y lo que es la exclusividad, porque el caso de la cláusula de exclusividad implica que yo en el territorio nacional puedo contratar con 3 empresarios, uno para que me venda en el oriente, otro en el centro del país y en otro en el occidente. Pero en ese caso, no, en este contrato de concesión no se da cláusula de exclusividad, sino lo que se da es una cláusula, o las cláusulas están relacionadas con la venta de los productos que yo fabrico en el territorio nacional, en un territorio específico, porque el objetivo mío es expandirme. Entonces, bueno, aquí tenemos, otorga la autorización para la explotación del producto, marca o servicio, realizar la actividad en forma pactada, entrega al concesionario los bienes que le hubiera permitido, transfiere al concesionario las mercancías en la forma como la han pactado, suministra la información, ayuda, capacita en el área técnica, administrativa y de venta para el éxito de la demanda de los productos. También está supervisándolo, lo está capacitando constantemente. Luego el concesionario, el concedente es el que da la autorización, el concesionario es el que distribuye los productos. Bueno, explotación de la actividad en nombre propio y por cuenta propia. Pone en funcionamiento toda su estructura. Entonces, este es un empresario que tiene establecimiento comercial, contrata personal, etcétera. Tiene la estructura necesaria para la prestación de los servicios atinentes. Soporta el control del concedente. Para el concedente, en estos casos, puede, normalmente sucede, supervisar, ejerce control y dominio sobre los productos que le está entregando. Es decir, debe de garantizarse que efectivamente se está efectuando la venta de esos productos, que se está expandiendo su negocio. Le establece también otras obligaciones como reglamentarias en cuanto al manejo de los inventarios, al manejo de los productos que le está entregando. Debe de pagar la remuneración que han pactado, que es un porcentaje, una comisión, una remuneración que paga el empresario que está vendiendo los productos del otro. Pues no es un contrato gratuito, es oneroso. Debe cuidar los bienes que le han sido entregados. Y puede darse cierta entrega de determinados bienes de acuerdo a la naturaleza de los productos
para efectos del manejo y administración efectiva de sus productos. Tiene una cláusula de exclusividad de sus productos. O sea, aquí en El Salvador, volviendo al tema de la marca Toyota, solo es una empresa la que distribuye sus productos o vende en el territorio nacional. Por eso se habla de un monopolio, pero no en los términos establecidos en la Constitución, sino en los términos de exclusividad de la venta de ese producto. Él se encarga de la publicidad, obviamente, y todo, bueno, en la venta de sus productos trata directamente con los consumidores y es el que se encarga de cumplir con las garantías atinentes a esos productos que está vendiendo. Entonces aquí estamos hablando de una responsabilidad de tipo contractual. Ahora bien, quien responde ante terceros es el empresario, el concesionario. Es el que responde ante terceros porque es el que está vendiendo los productos. Bueno, el concesionario actúa por nombre y cuenta propia y entonces cualquier problema que pueda establecerse en relación con los bienes que está vendiendo con los consumidores, pues es el que van a demandar, es el que debe de responder. Luego, ¿cuál es la responsabilidad del concedente? Bueno, el concedente normalmente no trata con los consumidores, salvo que hay ciertos productos, esta marca Toyota, creo que una línea que vendieron tenía problemas en los frenos, que creo que se detectó en Estados Unidos. Entonces lo que hicieron esta compañía Toyota en Japón, mandó a pedir los vehículos de ese año a sus diferentes distribuidores en el mundo para para repararlos, porque estaban dando problemas con los frenos. En esos casos también puede responder el concedente. Entonces, el concedente se responsabiliza de pagar los daños emergentes de la explotación de la prestación, obligándose a pagar los mismos. Se trata de determinar si tiene derecho a repetir contra el concesionario. Vaya, aquí estamos hablando del caso de los frenos que les estaba mencionando, que fue un defecto de fábrica. Entonces, los defectos de fábrica sí, obviamente que debe de responder el concedente, no el concesionario. En esos casos, sí se puede, es una excepción a la responsabilidad del concedente. Básicamente en esto consiste este contrato. No sé si tienen preguntas sobre el contrato de concesión empresarial, que es diferente del contrato de concesión que se regula en la Ley de Procedimientos Administrativos y en la Constitución de la República, que eso es servicios públicos que son prestados por particulares por una autorización que el Estado otorga. Aquí no, en el contrato de concesión empresarial es un empresario que se encuentra ubicado en el extranjero, generalmente quiere expandirse, entonces produce determinados bienes y contacta a un empresario salvadoreño para que éste pueda vender sus productos en el territorio nacional. Obviamente que ahí pactan una remuneración, no es gratuito el contrato, y se establecen las condiciones bajo las cuales se va a dar esa distribución o esa venta de esos productos. Entonces se da la exclusividad. La exclusividad, yo les mencionaba el caso de la marca Toyota. Y el concedente pues ejerce control, garantiza que efectivamente se efectúen las ventas, que se vaya expandiendo su negocio, pero no invierte en el territorio nacional, sino que
es el empresario nacional que tiene su estructura, las condiciones como comerciante, el que va a vender los productos de ese empresario extranjero. Y ahí es donde firman el contrato de concesión empresarial. Consulta. Bueno, No, si no tiene, licenciado, todo bien. vaya, está bien. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Mañana es miércoles. Vamos a ver el contrato de franquicia mañana. El jueves vamos a terminar el John Ventura y el viernes el parcial. Y ya finalizamos el interciclo. Hemos visto en 6 semanas lo que se ve en un ciclo. Así que, bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Y bueno, continuamos mañana. Gracias por su atención. Que pase un feliz día, licenciado. Igualmente. Gracias.